12, 2. ¿Alguno de memoria me lo puede decir? Romanos 12, 2. A ver, alguien que me lo diga. Romanos 12, 2. A ver, escucho mucho un murmullo, pero alguien en voz clara se pone de pie y nos dice el texto. Si de memoria no va, bueno, lo podemos leer también, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Va rimando, muy bien. En portugués de memoria sale, a ver cómo es. Muy bien. ¿Alguien puede leerlo en español? ¿Alguien puede leerlo en español? A ver, escuchemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema es de renovación, de transformación, de cambio. Es inevitable que si yo comienzo a seguir a Cristo, hay cambios que se introducen en mi vida y yo respondo al estímulo de Dios para cambiar. No puedo quedar igual, no puedo seguir pensando igual, no puedo seguir viviendo igual que antes. Si yo decido seguir a Cristo, confiar en Cristo, Él me llama y me invita a cambiar. Y lo que venimos viendo en esta semana son distintas áreas o esferas de la vida donde Dios nos plantea un cambio. Al principio la manera de pensar, porque muchos cambios externos son fruto y producto de los cambios internos, sobre todo la manera de pensar. Y hoy venimos a un tema tabú. Hoy llegamos a un tema tabú, porque ¿qué dice ahí? Transformando la manera en que veo y uso el... Se debe hablar, aparte de manguear para las ofrendas, ¿no es cierto? Se debe hablar del dinero en la iglesia. ¿Qué dirían? Yo no tengo la estadística acá, pero está calculada la cantidad de referencias en la Biblia a la riqueza y el dinero que hay. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que no es mala en sí mismo, pero que a veces más atenta contra el desarrollo espiritual de la persona. Entonces necesitamos entender bien cómo relacionarnos con el dinero. Y la Biblia nos da mucha enseñanza y también orientación en cómo pensar y por ende cómo actuar. El dinero es malo. Ahí está la corrección. La Biblia no dice que el dinero es malo, sino que el amor al dinero es la raíz de, no algunos, todos los males, ¿no? Es una frase bastante fuerte que dice el apóstol Pablo. Entonces es muy importante para nuestra vida entender bien cómo relacionarnos con el dinero. Voy a poner una foto en la pantalla. Antes que la ponga Álvaro, voy a hacer la breve introducción. Voy a poner una foto y me gustaría que me digan quiénes son las personas, porque van a reconocer a alguien que quizá alguno dirá, símbolo del dinero. A ver, Álvaro. Bill Gates, que tuvo el privilegio de pararse al lado de mi madre y mi hermano en un casamiento, en una boda, ayer de tarde en Estados Unidos. Así que casi el pastor, ¿viste? Me estaba codeando. Quiero decir, Bill Gates se hubiera codeado conmigo, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Cómo vino la vinculación? Simplemente tengo un primo que se casó y trabaja en la fundación
de varios proyectos humanitarios que tiene Bill Gates y la esposa Melinda para la erradicación de tuberculosis, malaria y toda una serie de, enfermedades que azotan a la humanidad. En muchos, polio también, ¿no? Y bueno, tengo el hijo de mi prima, Felipe, un hombre brillante, se casó. Entonces se hizo el casamiento y yo le decía a mi tía que conocen, ¿va a ir Bill Gates al casamiento? Entonces, no sé por qué no le gusta salir muy... Yo digo, bueno, si va mamá, decirle que le firme un billete, ¿no?, de $1 o $100 o algo así, un autógrafo, y me lo traiga. ¡Ja! Me dice, porque mi tía se enojó conmigo que no fui. Me quedé para estar con todos nosotros aquí. Entonces dice, ¡ja! Que te lo firme y no, te lo va a vender. Así que si mamá consiguió el autógrafo, me lo va a negociar. Pero símbolo, ¿no es cierto? Para nosotros, si uno pudiera tener el 10% de la plata de Bill Gates, ¿cómo cambiaría la vida? ¿Cierto? El hombre sin duda llegó a lo que tiene por su propia capacidad y esmero, ¿cierto? No ganó el 5 de oro. Desarrolló un producto que calzó justo en el momento del desarrollo tecnológico de la humanidad, que sirvió de plataforma para muchas cosas más. Y tuvo la suerte, la dicha, y qué sé yo. Y bueno, él vuelca mucho de ahora su energía y su dinero a otras cosas, ¿no? Pero el dinero en nuestra vida, volvemos entonces a la presentación, ¿no? El dinero en nuestra vida. Hay una historia que contó Jesús, es una parábola complicada, digamos, es rara algunas cosas que dicen, ¿no? Y vamos a sacar algunos pensamientos de esta parábola que enseñó Jesús, que ahora vamos a pasar. Pero quiere decir, sea que tengamos mucho dinero o poco dinero es un problema. Y hay gente que sufre y se complica la vida con mucho, y hay gente que sufre y se complica la vida con poco. Y todos sabemos muy bien, anoche me mostraba Celia, ¿no? Palabras de Steve Jobs, que fue competidor de Bill Gates, ¿no?, que murió hace 2 o 3 años de cáncer. El dinero del mundo no le puede comprar la salud y la vida. Entonces, la Biblia nos dice mucho a cómo contentarnos y a cómo vivir con lo que tenemos, pero enfocándonos en disfrutar y vivir lo que Dios nos da para vivir. Así que bueno, vamos a seguir. ¿Anda esto? A ver. ¿Se fue la pila? Bill Gates se llevó. Así que le voy a pedir a Álvaro si me lo va pasando. Vamos pasando entonces. Ni siquiera con el mouse me pasa. Ahí está. Bueno, vamos a leer juntos esta historia que se encuentra en Lucas 16. Lucas 16, 1 al 8. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia al administrador que el administrador estaba malgastando el dinero de su amo o patrón. Prepara un informe final porque lo voy a despedir, dijo el patrón. Ahí dice, ¿qué es esto que oigo de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo voy a asegurarme el futuro. De que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Y el hombre contestó, le debo 3.000 litros de aceite de oliva.
Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1.500 litros. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 1.000 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. Y el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Sigue un poco más la parábola, ¿no es cierto? Pero si uno se pone a pensar, a ver si podemos recrear la historia, ¿no? Un patrón tenía un administrador o un gerente que administraba su negocio. Malgastaba el dinero del patrón. Se enteró el patrón de que estaba malgastando el dinero, entonces decidió que lo iba a... ¿Harían lo mismo ustedes? ¿Sí? Algunos que son patrones acá, a veces tienen que andar vigilando cómo el que le administra la caja en el negocio u otros empleados manejan las cosas porque a la primera que ve que lo están robando, lo tiene que despedir. Entonces resolvió hacer esto. El que se dio cuenta que lo iban a despedir era vivo, no dice que era porteño, dice que era astuto, ¿verdad? Entonces dice, me van a despedir, ¿cómo me voy a asegurar mi futuro? Porque a esta altura de la vida ya hacer trabajo físico no puedo porque me duele la espalda. Y ir a pedir limosna, tanto no nos vamos a rebajar, ¿no es cierto? Entre paréntesis, hay gente que le cuesta conseguir trabajo, no porque no hay, sino porque el orgullo no le permite tomar algunos trabajos. Y hay momentos en la vida donde uno tiene que un poco comerse, ¿verdad?, el orgullo y trabajar para poder entrar de nuevo en la rueda de trabajo y en la rueda de la vida. Bueno, entonces, ¿cómo hizo eso? Simplemente dijo, bueno, los que le deben a mi patrón, voy a hacer una cosa. Voy a invertir en una amistad con los deudores de mi patrón. Entonces le viene y le dice, bueno, me debes tanto de aceite, pone la mitad. ¿No? Firmá, tachá lo que es la deuda, pone la mitad y quedamos así. Y a otro que debía trigo, le hizo lo mismo. Claro, los deudores agradecidos por el gesto, pero no sabiendo de que estaba actuando de mala fe. Pero ahí quedó. Entonces dice a Jesús una cosa importante, ustedes dirían, pero ¿por qué va a enseñar Jesús una cosa así, verdad? ¿Por qué Jesús usó esta parábola para enseñarnos algo? Y lo que remarca acá el patrón es que no aprobó lo que hizo el empleado, pero sí quedó impactado con la astucia, la sagacidad para resolver la situación en beneficio de él, ¿no? Él que iba a ser despedido. ¿Está claro? Entonces lo que se está valorando era la astucia, la capacidad para organizarse y ordenarse en la vida previendo lo que le iba a suceder. Lo que hizo estuvo mal. Lo que hizo estuvo mal. Malgastó y además se tomó el atributo de perdonar deudas de su patrón, que nadie tenía potestad para hacerlo sin la aprobación del patrón. Entonces hay algunas cosas de esta historia y del texto que le sigue que me gustaría que tomemos para pensar cómo nosotros nos manejamos en la vida. Porque nuestra vida en este mundo es una vida espiritual, pero también tenemos que manejarnos en un mundo material y real. Y a todos nos tocan hacerlo. Normalmente las predicaciones sobre el dinero, a veces en la iglesia, son para que la gente venga y dé y ofrende, ¿no es cierto? Por eso a veces las iglesias tienen mala reputación con este tema, porque están tildadas las iglesias evangélicas en la conciencia de la gente, en la sociedad, que vienen para sacarle la plata y el dinero. Y hoy el tema no es cómo dar, sino simplemente cómo administrar sabiamente lo que Dios nos da. Así que vamos esta tarde a pensar en cosas que no debemos hacer
y en cosas que sí debemos hacer. Y en la semana vamos a entrar en más detalle sobre este tema de la administración para nuestra vida. ¿Qué cosas no hacer con el dinero? Vamos entonces rapidito, si me ayuda. Al final de la parábola dice esto, los fariseos, por eso Jesús también lo enseñó, Jesús enseñó esto, dice, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Y él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los hijos de Dios, a los ojos de Dios, ¿cierto? Y a veces nosotros usamos del dinero para aparentar, y hay algo que a Dios no le convence de cómo nos mostramos, aún con nuestra riqueza. Muy bien, lo que no debes hacer con el dinero. La primera cosa es obvia, es tan obvia que no nos damos cuenta porque cometemos estos errores muchas veces en la vida. No lo malgastes. ¿Qué sería un mal gasto de dinero? Bueno, no vamos a preguntar porque ahí hay opiniones, ¿cierto? Para lo que uno es una buena inversión, el otro es un mal gasto. Pero vivimos en una sociedad que nos induce a malgastar, a derrochar lo que tenemos. ¿O no? ¿Malgastamos dinero? Y después podemos sentirnos mal con la manera en que hemos gastado el dinero. Y quizás acá entre las damas y los caballeros hay diferente criterio en cuanto a lo que es una inversión y un mal gasto, ¿no es cierto? Sobre todo cuando llega la OCA al final del mes y uno dice, pero ¿y esto de dónde vino? ¿Qué apareció? Y aparecen las cuentas, ¿no es cierto? Y se empiezan a sumar. Pero no me dijiste que ibas a comprar esto. ¿Eh? Muy bien, eso entonces, y a veces hay varones que gastan más que las damas, ¿por qué no? ¿No? Pero a veces y estamos inducidos a gastar, y a veces gastamos simplemente para aliviar un poco la vida, ¿no? Nos sentimos mal, bajoneados y qué sé yo. Me doy un gustito y me voy al shopping. Y ahí paso por la tienda, veo algo lindo, compro y me siento mejor. ¿Ah? Es la terapia del consumo, ¿no es cierto? Tiene un beneficio terapéutico para nuestra vida. Pero tengamos en cuenta, ¿no? Este empleado malgastaba la plata de su patrón. Ni digo si el otro día me puse a pensar, yo soy gerente en una empresa, tengo a cargo el presupuesto de la oficina, que suma este año $5 millones. Entre alquileres, sueldos, gastos, bla, 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 bla. ¿Estaré bien gastando o mal gastando el presupuesto que me confía la empresa a mí de la oficina? Esta pregunta, ¿eh? Y si yo con mis colegas digo, bueno, vamos a orar y pedirle a Dios que me guíe, si estoy gastando bien o mal, no sé, pero pará. ¿Qué tiene que ver Dios con esto, no es cierto? Pero da para pensar, porque muchos de nosotros que somos empleados malgastamos los recursos de nuestros patrones. Y si somos empleados de una empresa privada o si somos empleados del Estado, no importa, el criterio es el mismo. Yo puedo malgastar o gastar correctamente delante de Dios lo que se me confía como un valor, una riqueza, ¿no es cierto? Así que primera cosa, y más que nada en lo personal, ¿no es cierto? No malgastes el dinero. El administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Estaba malgastando el dinero de su patrón. Otra cosa, no lo ames o vivas para él. No amemos o vivamos para el dinero. Difícil la línea, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estoy en necesidad y como decimos, ¿no? Corremos detrás de la liebre, ¿no? Pero corremos para subsistir y de alguna manera está
presionando sobre nuestra vida el tema del dinero y se convierte en la preocupación mayor de mi vida el tema del dinero. Hay situaciones y situaciones, pero tenemos que analizarlo, ¿no es cierto? Pero acá nos dice la palabra, ¿no? No ames o vivas para él. Nadie puede ser esclavo de dos amos, dice la palabra, porque preferirá a uno más que a otro, y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Alguna vez tuvo la experiencia que se dio cuenta o se da cuenta que el dinero se interpone en su relación con Cristo o en su obediencia al Señor, donde yo tengo que tomar una decisión y gana más el dinero o la riqueza que lo que Dios me está diciendo o me está mostrando o lo que yo quiero lograr y alcanzar? Creo que todos hemos vivido este tipo de situación, ¿no es cierto? Donde nos cuesta poner un orden de prioridad en nuestra vida, pero ahí es donde se revela quién es mi amo, quién es mi Señor. Tercer cosa, no confíes en el dinero para tu seguridad. Y esto es fácil decirlo, porque la Biblia mismo nos enseña, ¿no es cierto?, a ser precavidos, a preparar para nuestra vida, para prever para adelante. Pero una cosa es organizarse, administrarse para anticiparse al futuro, quizá la vejez, la jubilación. Otra cosa es confiar en el dinero nada más que en el Señor. Y yo creo que esta es una tentación muchas veces, ¿no es cierto?, acumular bienes o dinero. Así son los ávaros, ¿cierto?, que acumulan porque confían, se sienten mal o nos sentimos mal si es que no tenemos plata en la cuenta del banco o mucha plata en la cuenta del banco. Y a veces Dios nos tiene que poner a prueba para que entonces se vea lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto confiamos en el dinero más que en el Señor? Ahora que dice el jefe, el empleado se encontró con la decisión del patrón que le iba a despedir. ¡Wow! No la tenía previsto. Se le vino la noche. ¿Y ahora qué haré? Y quizás más de uno, bueno, hemos experimentado. Se cerró la empresa, quedo sin trabajo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué tengo? ¿Cómo me voy a organizar para mi vida? Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como águilas. Proverbios 23:5. Muy interesante ese pasaje, ¿no es cierto? Muy interesante ese pasaje. La cuarta cosa, no esperes que el dinero te satisfaga. Alguno diría, si yo tuviera la plata como Bill Gates, se solucionó todo en mi vida. Estaría feliz y satisfecho. Por lo menos algunos nervios se calman, ¿no es cierto? Pero tenemos que no comprar la mentira que el dinero nos llena y nos satisface plenamente. Dice, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más, dice el autor a Eclesiastés. Hay un apetito por seguir. Tengo esto, disfruto esto, pero ¿por qué no un poco más? ¿No? ¿Dónde paramos? Y hay un instinto, y sobre todo en nuestra sociedad, ¿verdad?, de consumo, que nos invita y nos estimula a pensar que un paso más nos trae un poco más de satisfacción y felicidad. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen, dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas positivamente recordar para nuestra vida todos los días en cuanto al dinero? Primero, todo le pertenece a Dios. Y este es un concepto que si bien lo decimos y lo declaramos, estoy seguro que más de uno no lo vivimos. Mi dinero, mis propiedades, mis bienes son míos y yo dispongo de ellos. Pero la palabra nos enseña que Dios es dueño de todo. El dueño tenía un administrador que manejaba sus negocios. El dueño era el patrón, el dueño, no el empleado. Y nosotros somos administradores en el mundo de los bienes que Dios nos ha confiado. Sea mucho o poco que tengas,
tú eres nada más que un administrador. No eres el dueño de tu sueldo, de tu dinero y de tus bienes. Dios es quien nos lo da para que lo administremos sabiamente y no lo malgastemos. En segundo lugar, esto suena un poco duro, Dios usa el dinero para probarme en el sentido para ver lo que hay en el corazón, porque a través de mi conducta y el uso del dinero yo revelo, yo muestro lo que hay en mi corazón. ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que muestra? Lo que Dios me ha confiado. Muestra lo que más amo. Muestra lo que más amo. No almacenes tesoros aquí en la tierra, almacena tus tesoros en el cielo. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿En qué estoy invirtiendo para mi futuro? ¿No? ¿Mi esfuerzo solamente en lo material o estoy invirtiendo en mi vida espiritual, en la vida espiritual de mi familia, de mi iglesia, de aquellos alrededor? ¿Estoy apostando, invirtiendo para el reino de Dios? ¿Qué es lo que satisface mi alma? ¿Qué toma prioridad en mis tiempos, en la organización de mis prioridades en mi vida? Y ahí se comienza a ver qué es lo que amo, y en qué estoy dispuesto a invertir y dedicar mi vida. Muestra en lo que confío. El que confía en su dinero, dice Proverbios, se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Y ahí hay un equilibrio que tenemos que encontrar en cuánto realmente estamos confiando en Dios o cuánto estamos esforzándonos para asegurarnos de nuestro dinero. Así como Dios da, Dios puede quitar. ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? Y muestra también, si Dios puede, miren esto, muestra también cómo yo uso el dinero, si Dios puede confiar en mí o en nosotros. ¿Por qué lo dice? El que es confiable en lo poco, también lo es en lo... Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo... ¿Es verdad o no? Totalmente. Si yo tengo un negocio, tengo un empleado, me maneja bien esto, bueno, digo, esta persona merece que yo le dé un poco más de confianza. ¿O no? Pero Dios puede confiar en mí. ¿Qué te dio Dios para que uses? Perdón. ¿Qué nos dio Dios? Aparte de la vida, la salud, quizás nos dio una casa, un vehículo, bienes en nuestra vida. ¿Los estamos usando para Él o simplemente los usamos y somos egoístas? No lo compartimos, no lo usamos para su reino, no lo usamos para bendecir o beneficiar a otros. Si en lo poco, ¿no?, somos egoístas, ávaros, cerrados, ¿nos va a bendecir Dios con más? Porque si eres así en esa actitud en cuanto a los bienes materiales, somos iguales en otras cosas en la vida. Esto es lo que aquí quiere decir. Se muestra por cómo nos comportamos con los bienes o el dinero, ¿no?, lo material, lo que hay en nuestro corazón, porque así como somos en lo poco, lo seremos con más cosas en la vida. ¿Quieres más? ¿Quieres más de Dios? No digo de plata. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres ministerios? ¿Quieres desarrollarte? ¿Quieres servir? ¿Quieres ser de bendición? Bueno, como sos con lo poco, y quizás Dios no nos da más en la iglesia porque todavía no hemos sabido aprovechar lo mucho que tenemos, como decía el hermano Daniel. No sabemos, no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha regalado acá en la iglesia. ¿Lo estamos aprovechando? ¿Lo estamos usando? ¿Se está desarrollando?
aspiramos a más. Ustedes saben que hay una propiedad en venta al lado, ¿no es cierto? Y algunos yo sé que están soñando, ¿y por qué no la compramos? ¿No es cierto? Y con esto que hacemos, y bueno, se desarrolla la posibilidad de quizás extender el lugar, habría que hablar con los dueños de la mañana, a ver si hacemos algo juntos, ampliar el salón, tener más salones quizás para poder enseñar, grupos pequeños, clases, un saloncito multiuso. Y uno puede soñar, ¿no? Y hay ahí una cuestión o de fe de responder al desafío, pero también me pregunto, ¿somos fieles con lo que ya tenemos? ¿Estamos usando bien lo que Dios nos ha dado hasta aquí como para poder soñar y aspirar a más? Tenemos que ser sinceros, ¿no es cierto? En lo personal como en la iglesia. Pues si en el manejo de las riquezas injustas, ustedes, dice ahí en Lucas 10 al 12, ¿no? No son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero, que es espiritual? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? A veces un padre sabio no le da toda la herencia a un hijo, porque si le dio un poco de platita y le malgastó, dice, no le voy a dar toda la herencia. Parece contradictorio con el joven que leímos hace poco, la parábola, ¿no? Del hijo pródigo. Pero se entiende lo que dice, ¿no? Seamos sabios, seamos fieles al Señor con lo poco, quizás es mucho, que Dios ya nos ha dado. Y Él entonces irá bendiciendo y prosperando nuestra vida personal como también de la iglesia. En tercer lugar, el dinero es una herramienta que se debe usar para los propósitos de Dios. Está bueno esto. Le digo a ustedes, usen las riquezas humanas. No son para acumular, sino para usar. Si uno se fija en el empleado que iba a ser despedido, ¿cierto? Lo pongo para atrás. Dice Lucas 19, les digo que usen las riquezas mundanas. Perdón, ahí está. El dinero es una herramienta que se debe usar para los propósitos de Dios, ¿no? Porque lo que Dios nos da para usar en beneficio de la vida, las cosas de Dios, las cosas de su reino. El dinero, el peor error es simplemente acumular, acumular, acumular. Ya casi llega a ser enfermizo eso. Uno acumula, acumula y no usa para bien, para bendecir. El dinero es una herramienta que se debe usar para los propósitos de Dios. Ahí Jesús en la parábola dice, el énfasis es, les digo que usen las riquezas que tenemos, usémoslas, pero ¿cómo? Bueno, el hombre que iba a ser despedido fue astuto, y ahí es donde Jesús o el administrador, miraba y recomendaba la actitud de este hombre, ¿no? En el versículo 3, ahí en Lucas, en la parábola dice que miró hacia el futuro. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Es increíble a veces lo poco previsores que somos. Vivimos para el momento, gastamos para el momento. Y no nos administramos y nos organizamos bien para o hacia nuestro futuro. Y la palabra, ¿no?, nos enseña que tenemos que ser precavidos, ordenados, administradores, también previendo hacia adelante. El que iba a ser despedido en la parábola se preguntó de golpe, ¿no?, ¿qué voy a hacer de mi futuro? ¿De qué voy a vivir? Y por eso hizo lo malo, porque perdonó deudas para ganarse amigos y así de alguna manera asegurarse un futuro. Pero tú, ¿qué estás haciendo para adelante, hacia adelante, para cubrir tu propio futuro, el de tu familia? ¿Estamos pensando? ¿Estamos mirando? ¿Nos estamos organizando? Miró hacia el futuro. En segundo lugar, dice, él hizo un plan. Se sentó y dijo, bueno, tengo que hacer algo porque me quedo sin trabajo. Hizo un plan. Malo, pero hizo un plan. Dice, voy a perdonar las deudas, ganarme amigos y así tengo lugar donde comer, por lo menos con mis amigos.
¿Qué plan tienes? ¿Cómo estás administrando tu vida y tu dinero? ¿Tienes un plan? Y hay mucha gente que vive sin plan, vive así como medio al voleo, y vive del día a día. Entra un poco de plata, la gasto, y bueno, mañana y veré cómo vivo. Y la palabra, y en esta semana vamos a ver un poco esto, un poco más detalle. Necesito ordenarme, organizarme, tener un plan para mi vida. Es algo que nos recomienda la palabra. Y a veces me duele ver que tenemos hermanos y familias en la iglesia que pasan mal porque no planifican para nada. Les viene la noche y pasan mal, y se angustian y sufren, pero detrás de eso no hay un plan coherente de gasto, de entrada, de salida, ni un control en absoluto. Así que bueno, se hizo un plan. Y también dice, usted puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Siempre tomando esto en cuenta, todas las cosas no resultan como mi plan, pero igual tengo que hacer un plan, sabiendo que después es el Señor que da la última palabra a lo que uno planifica para su vida. Y el hombre actuó rápidamente. Hay personas que postergan y postergan y postergan. Un día me voy a organizar. El hombre sabiendo el futuro que se le venía rápido, quedarse sin trabajo, planificó rápidamente qué iba a hacer para resolver. Ya sé lo que voy a hacer, dijo, para tener quienes me reciban en sus casas cuando me pueda quedar sin trabajo. Cuarto, el mejor uso del dinero es para extender el reino de Dios y su justicia. Yo puedo usar mis bienes o para mí mismo, o puedo también usarlos para bendecir a otros. Vuelvo a decir, desde mi casa, mi vehículo, mi dinero, mi comida, mis ingresos, yo puedo también usarlo para beneficiar y bendecir a otros. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y la prueba en la vida es aquellos que practican esto, practican la hospitalidad, que dan, reciben mucho más de lo que dan. Reciben mucho más. Es una ley espiritual y te desafío a probarlo. Abre tu corazón, abre tu casa, dispones, para el Señor los bienes que tenés y Dios te va a recompensar y devolver de manera inimaginable lo que tú estás haciendo. ¿O no? Es así, y es para comprobarlo. Entonces, seguimos rapidito. Jesús dice, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Uno, a través del uso de lo material, se beneficia espiritualmente y crece espiritualmente. Es una ley de vida y es para poner en práctica. Seguimos rapidito. Un día le rendiré cuentas a Dios. Un día repasaremos, estaremos delante del Señor y rendiremos cuenta de cómo hemos vivido y también cómo hemos usado nuestra vida. No solamente nuestros bienes materiales, sino todos los recursos, los talentos, los dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué estás usando tu vida? ¿Cómo estás gastando tu vida? ¿En qué o en quién estás invirtiendo tu vida? ¿Solo para ti? ¿O estás siendo de bendición para otros en esta vida? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, dice la parábola, ¿no? Porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Fue el juicio y la decisión del patrón. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. ¿Cómo estamos para el examen? Si uno se hiciera el autoexamen delante del Señor a solas en esta noche, ¿no? ¿Qué le diremos al Señor? Y en último lugar, si soy fiel con poco, Dios puede confiar en mí con más. A los que usan bien
El que es confiable en lo poco también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco tampoco lo es en lo mucho. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, dice en Mateo 29. Así que bueno, esto es para pensar, ¿no es cierto? ¿Alguien sintió que yo hice un mangazo? ¿Pedí una ofrenda? ¿Pedí que multipliquen? No, no. Pero es para que yo siento que este es un tema complicado y siento que hay muchas personas y familias en la iglesia que pasan mal, sufren con este tema. Y hacemos una separación mental. Bueno, este es el mundo de los negocios, de la plata, el otro es el mundo espiritual de Dios. Y no es así, van bien unidos. Y si yo empiezo a respetar lo que me enseña la palabra de Dios y a vivir en obediencia al consejo de Dios, me va a ir mejor en la vida. ¿O no? No debo obedecer solamente a Dios en cuestiones de fe para llegar al cielo. Obedezco al Señor para vivir mejor en cosas prácticas, cotidianas, terrenales, uno diría, de todos los días. Ese es el consejo de Dios. En esta semana les recomiendo unirse a un grupo porque vamos a entrar un poco más en esto. Y siento que en esto tenemos mucho que aprender para vivir mejor. Amén. Bueno, Dios nos bendiga. Creo que acá terminó. Acá terminó el tema, ¿no? ¿Vale la pena pensar en esto? ¿Tenemos para aprender o ya lo tengo superado? O bueno, este es un rollo de Tommy o del material pero yo sigo viviendo como a mí me parece. Si usted supiera lo que tengo que vivir, me entran 10 y tengo cuentas por 30. ¿Cómo hago? Bueno, venga a un grupo en esta semana y lo conversamos un poco más. ¿Cómo gasta los 30? ¿En qué lo gasta? Ah, pero usted no sabe, mi hijo, mi hija necesita un nuevo pantalón, Además, el champion tiene que ser Nike, no puede ser de otra marca, ¿eh? Y podemos entrar en muchos detalles, ¿no es cierto? Bien prácticos, bien prácticos. Comprar en la feria, una feria económica, el otro día pasó, ¿verdad? ¿Ropa para vestir en una feria económica? No, mi orgullo no me deja. Hay momentos en la vida que uno tiene que achicarse hasta poder acomodarse y después sale. No vaya a ser que a veces nuestro orgullo nos impida resolver cosas para vivir mejor. Y vuelvo a decir, la palabra de Dios está llena de consejo y sabiduría para vivir. Y está en nosotros recibirla, meditarla, practicarla y descubrir así lo que Dios quiere para nuestra vida. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te quiero, Señor, poner este tema, Señor, que nos toca a todos para escucharte, Señor, meditar profundamente en nuestra vida, ordenarnos delante de ti, Señor, según tu sabiduría, tu consejo, tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados porque hemos sido y somos siervos, administradores infieles, Señor. Hemos malgastado lo que tú nos has dado. Pero también tú nos das no solo el perdón, sino también la oportunidad de ordenarnos, Señor, y enseñarnos a vivir mejor. Que el dinero, Señor, la riqueza no nos domine, sino que podamos usarla, no solo para nuestro bien y disfrutar, sino también para bendecir a muchos, Señor, y para que tu presencia y tu obra en esta tierra pueda extenderse, Señor. Padre, bendice a las familias. Te oramos en especial por aquellos que están viviendo malos momentos financieros, falta de trabajo o dificultades. Oh Señor, te pedimos misericordia
Te pedimos una bendición especial sobre sus vidas, que tú puedas abrir caminos donde no lo hay, para trabajar, para prosperar, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana. Bendice cada familia en la iglesia. Te pedimos en este tema. Y Padre, gracias por este tiempo juntos.